Un poco más adelante vieron lo que está allí, amarillo. Me acerco. Ya la reconocí y en efecto es Colombia del 2018. Hoy nos dirigimos al sur de la isla de Tenerife. Llegamos un poquito más tarde de lo habitual, pero aquí en el rastro nunca se sabe qué puede aparecer ni a qué horas. Sí es cierto que muchos se ponen muy temprano, pero a veces he encontrado piezas cuando voy saliendo, así que deseenme un poquito de suerte y que comience la cacería. Vámonos. Como no era excesivamente temprano, ya había bastante gente en el mercadillo. De este rack me llamó la atención este polo, pero seguramente no era nada interesante. En este puesto, en otras ocasiones he encontrado bastantes piezas, así que suelo revisarlo con bastante detenimiento. ¿Pero qué es esto? No lo vi. Era un pantaloncillo Adidas Climacool. ¿Sería de fútbol? Bueno. Como siempre te recomiendo que revises con detenimiento cada rack. Nunca sabes lo que puede aparecer. Aquí algunas camisetas de niño, son piratillas o bootlets como se les conoce también. La dejo aquí, no me interesa. De este puesto me llamaron la atención varias cosas. Por ejemplo estas dos y la PlayStation. Pero el vendedor no estaba, así que seguí. Esto me parece una bolsa para tacos, pero está en mal estado y es más o menos reciente, así que de momento la dejaré aquí. Mis ojos se van con lo que parece, en efecto, una camiseta del Barcelona, del modelo 2011. Me acerco, la reviso, es de niños, una talla, parece seguramente de 14-15 años, es original, pero está en muy mal estado. Ni siquiera pregunté precio. Debí haberlo hecho. Decido volver a pasar por el puesto donde no estaba el vendedor, para averiguar los precios. Y mientras atiende a otro cliente, decido revisar este juego de mesa de calabozos y dragones. Siempre me llaman la atención, pero no sé jugarlos. Tienen un costo nuevo de 25 euros aproximadamente. Vamos a ver cuánto cuesta aquí. Le pregunto precio, me dice que 15 euros. ¿Y la camiseta aquella tiene el número detrás? ¿Qué pides por ella? Y por la camiseta me comenta que es de él, que la está secando. Dale, gracias. Así que nada, sigamos. En este rack parece que no va a haber nada hasta que de repente me encuentro con esto. Una camiseta Adidas deportiva. Se nota claramente que es de árbitro. No reconozco a simple vista el escudo, pero es de una asociación de aquí de las Islas Canarias. Por lo visto hay varias en este puesto. ¿Qué pides por las camisetas? Pregunto precio, me dice que 2 euros cada una. Vamos a ver cuáles aparecen y que estén en buen estado. El coleccionismo de camisetas de árbitro no es algo que me apasione, pero en algunos casos los modelos o templates sí que me llaman la atención. Por ejemplo, esta camiseta Pony, el color me parece muy bonito, el escudo también. Interesante, está en buen estado. Esta otra camiseta también marca Pony, talla S, me parece que son las mejores. 1, 2, 3 y 4. Me piden 6 euros por las 4, así que tenemos la primera compra del día. Muchas gracias. Un poco más adelante vieron lo que está allí, amarillo. Me acerco. Ya la reconocí y en efecto es Colombia del 2018. Parece estar en muy buenas condiciones, aunque hay cosas que no me gustan. Vamos a revisarla. Siempre te recomiendo que si quieres saber en el caso de Adidas, veas la etiqueta interior, donde está el código de modelo, el número que está en el medio. Lo colocamos en un buscador, utilicé mi teléfono y apareció la camiseta de México. Es falsa. De todas formas, la voy a llevar porque pienso regalarla. Y por 1 euro está en muy buenas condiciones. Hola. Aquí veo una camiseta de el Barcelona, en efecto lo es, pero el escudo está mal. Esto no, es copia. Si te preguntas cómo lo sé tan rápido, básicamente es experiencia. Cosa que no tengo con los castings o coches a escala. Desconozco totalmente si son buenos o malos. ¿Tú de aquí reconoces alguno que valga la pena? Si es así, dímelo en comentarios. Pero bueno, decidí seguir. En el rastro siempre estoy atento por si aparece algún objeto que pueda resultar interesante para revender. Por ejemplo, esta gorra me pareció bonita, de Bart, pero no conozco la marca. Así que la dejé. Esto me puede ayudar para conseguir presupuesto para otras camisetas.
Aquí hay una bufanda original que parece seguramente de finales de los 90, principios de los 2000, del Tenerife. ¿Qué pides por la bufandita? Pregunto precio, 5 euros. Por 4 me la puedo llevar. Quizás en la siguiente vuelta, de momento la dejo. Justo les comentaba que hay objetos que pueden resultar atractivos para la reventa. Y en este caso, esta gorra me parece que lo vale. Es original de Disney, aterciopelada, muy bonita, en perfectas condiciones. Hay algunas también que son bastante coleccionables, así que cuando encuentro una caja como esta suelo revisarla bastante bien. Pido precio y me dice que depende de la gorra. No me gusta eso. Pregunto si más o menos me puede dar una idea y me dice que depende de la gorra cada una. No se ve en la cámara, pero lo tenía justo al lado. Y me dice que esta gorra de Tasmania, que también es original, cuesta 6 euros. Es demasiado para la reventa, así que desisto y sigo. El calor comienza a apretar, así que toca moverse. Y aquí les dejo, amigos míos, un reto camisetero. ¿Viste la bufanda? Bueno, ya te la acabo de señalar. Es aquella roja que está allá al final. ¿Sabrías de qué equipo es? Porque yo la verdad es que no lo había visto nunca. Ahora ya sé que es un equipo marroquí. Estaba en buenas condiciones, pero decidí seguir. El presupuesto lo tenía muy justo aquel día. Este puesto recién se estaba colocando y este montón de ropa me guiñó el ojo. Pero cuando me acerco, son maillots de ciclismo. Revisé por si acaso. ¿Conoces tú algo sobre los maillots? Seguro que hay algunos muy coleccionables, pero de momento no es lo que busco. ¿Qué tenemos por aquí? Una camiseta del Barça, pero es de niños y muy chica. Pregunto precio y me dicen que 5 euros es justo, pero quizás demasiado alto para una camiseta de niños tan pequeña. Sin embargo, este mismo puesto tiene toda una colección de objetos interesantes del Barça de los 90s y principios de los 2000. Por ejemplo, esta jarra, estos libros espectaculares. Miren este de Ronnie. ¿Te puedo hacer una oferta? ¿Te parece? Los 3 libros por 6 euros, me parece una ganga, así que se vienen a casa. Multiplique, pues. Bueno, el calor aprieta que no veas, una locura. Hoy no ha aparecido mayor cosa, alguna que otra camiseta por allí, pero a precios bastante altos para el estado en el que estaban. Sin embargo, encontré unos libros de Ronnie, principios de los 2000, y de Ronaldo el Fenómeno, que supongo que será del 96, luego lo veré con calma en casa, pero están muy bonitos. Unos pasillos más adelante me encuentro una bolsa repleta de artículos deportivos, pero después de revisarla toda, eran solo más maillots de ciclismo. Pero justo al lado, el segundo reto camisetero. ¿Viste la camiseta? Venga, dime cuál es. A ver. Sí, señor, tenemos una camiseta del Atlético de Madrid 2016 con el dorsal de Saúl Ñíguez. Veamos si hay algo más en este montón. Me piden 50 céntimos, menos de 1 euro. Sigo revisando porque vi algo de un color que me resulta familiar. Tan pronto lo veo. Sí, señores, una camiseta del Barça, pero no, es pirata. Mira ese escudo horrible, está mal bordado. Tenía el dorsal de Messi, pero bueno. Le di 1 euro por la camiseta del Atleti. Está un poquito sucia, pero vale 100% la pena. Aquí me encuentro con una camiseta de béisbol, de los Leones del Caracas. Está perfecta, casi nueva. Sí, perdona, no te preocupes. ¿Qué pides por la camiseta? Me pide 15 euros, es un precio justo para la reventa, pero para mí está un poquito alto, así que continuemos. Miren esto que está tirado allá abajo en el piso. Sí. Pues no, es una camiseta bootleg o pirata de Casillas. A Jorge seguramente le quede, pero bueno, de momento seguimos. Hola. ¿Cómo puedo acercarme para ver el rack? En este puesto ya he estado anteriormente y a veces aparece alguna que otra cosa. Y miren, tenemos una camiseta de España. La revisé por encima, pero el ojo me dice que es pirata. Sin embargo, esta sí es original, aunque en pésimas condiciones. No pregunté precio. Muy amable, muy bonito. Bueno, chicos, de momento vamos de salida de este rastro. El día de hoy ha hecho un calor insoportable, no ha aparecido mayor cosa. Al final encontré una camiseta pequeñita del Atlético, está bonita, pero creo que lo mejor de lo que encontramos, al menos en este rastro, ha sido los libros. Vamos a ir a un rastro que está bastante cerca y
Es ya un poco entrada la mañana, pero nunca se sabe. Bueno, ya venimos llegando al segundo rastro del día. A ver si aquí tenemos un poquito más de suerte y conseguimos algunas camisetas. ¿Tú qué piensas, George? ¿Lo encontraste? Esperemos que tengamos más suerte ahora. Venga. Hola. En los primeros pasillos me encuentro con esta bufanda a simple vista. Está nueva con etiquetas. Creo que vale la pena. Me parece que es 2014 o 2016. Pregunto precio ¿Qué pides por la bufanda? y me piden 2 euros. Se viene. Llevamos 16 euros gastados. Unos puestos más adelante mi corazón se acelera porque veo un balón que parece vintage. Me acerco, pero ya las etiquetas me desilusionan un poco. Se acerca la vendedora, le pido precio y se sorprende de que esté puesto allí. Me dice que se los roban y que cuesta 10 euros, que está nuevo. Lo reviso, es un balón tango de Adidas, es más o menos reciente. Originalmente costaba cerca de 24 euros. Me explica cómo se los roban, así que mejor que lo guarde dentro. Toma, entonces guárdalo adentro. En este puesto veo una camiseta deportiva. No conozco el equipo, pero investigando un poco veo que es de futsal. ¿Por la camiseta? Me dice que el precio está dentro y me sorprende ver que está nueva. 6 euros, así que se viene también. Llevamos 22 gastados. Aquí una camiseta que parece de fanático, de un equipo de fútbol femenino de la isla. De nuevo las palpitaciones al mil, miren señores, lo que... es otro bootleg, en este caso de Francia, con el dorsal de Henry. Lo reviso, no, pero ya sé que no es lo que quiero llevar. Siempre debemos ver bien todos los racks, no sea cosa que aparezca algo como esto. Y dime, ¿es original o copia esta camiseta? A ver, para los que dijeron que es pirata, tenían la razón. Se puede ver por las costuras y la falta de etiquetas. Reviso un poco más, aquí hay alguna camiseta bootleg también de Italia. Nada. En este puesto veo una chaqueta del Club Deportivo Tenerife. ¿Y qué pides por ella? Me piden 1 euro, se viene. Ni la revisé. Aquí en casa me di cuenta que tenía la cremallera mala. Pero bueno, creo que valió la pena. Este local siempre me parece muy curioso y tiene varias camisetas de fútbol que ya hemos visto anteriormente, pero no esta verde de aquí. Es un template de los 90s. Y esta es un bootleg de Brasil. Está, como te digo, curioso. Pero el vendedor no estaba, así que sigo adelante. Y veo esta camiseta de algodón de los 90, Rip Curl. Pregunto precio, ella directamente va a preguntárselo a otra persona y me dice que 50 céntimos. Pero resulta que la vendedora me conoce. Muy bien. ¿Quién no? Yo se lo Y iba a así dar que le pago 1 euro entero. Muy amable. Oye, la persona Le pregunto por el otro vendedor y me dice que no está. estaba antes, pero bueno, luego hablaré con Pero para mi sorpresa me dice que la chica de enfrente tiene una camiseta de Argentina. Está cerrado el sitio. bueno, cuando abra en un ratito me pasa. Me dice que ella me la compra, que me haría el favor porque está firmada por el Cholo Simeone. No me lo puedo creer. Así que sigo, pero sin perder de vista aquel puesto. Me topo con estas camisetas de baloncesto de un club local. Aquí otra también de otro club local. Este caso no la conozco. Mientras voy haciendo tiempo a ver si llega la chica. Y miren aquí lo que se me pasó, una camiseta del Barça. Pero es que la vista se me fue con esta camiseta. Parece como de los 80s, no sé. Ustedes no lo pueden sentir en el vídeo, pero era pesadísima y la textura espectacular con el 14 de Cruyff. No sé, me gustó, pero la dejé. Igual me pregunto aún por qué también dejé esta camiseta del Barça de algodón. No lo sé. La verdad que el día estaba muy pasota. Me emociono al ver ese parche de la liga. Reconozco la camiseta del Real Madrid, aunque se ve pequeña. La tomo y en el cuello ven esa etiqueta. Esa etiqueta solo la traen las camisetas de niño. Está en perfectas condiciones, pero le doy la vuelta. No, Ismael, ser hermano de Harry. Ay, bueno, nada, no la llevaré ni pregunto precio. Una genérica del Racing San Isidro, un equipo local donde jugó Pedro Rodríguez. Y de este puesto también encontré lo que parece una ruana. Le llaman así en Colombia. El día ha estado bueno, muy productivo diríamos. Una chica, una vendedora muy amable, me dijo y me consiguió una camiseta de Argentina y logré conseguir una de Masita, ya la verán, es un template genérico de los 90.
principios de los 90, están muy bonitos los dos. Y ambas piezas creo que fueron por 10 euros. Está justo, es un poco alto, pero en este mercado, que ya ustedes lo ven aquí, es un poquito más organizado, los precios son un poquito más altos, pero bueno, creo que vale la pena. Ahora les enseño toda la cacería del día. Aquí está. Y bien, camiseteros, ya damos por concluida la cacería del día de hoy. Déjame saber a ti cuál es la camiseta que más te gustó. A mí podría decir que la última del Cholo es la más curiosa de toda la cacería, pero si tengo que elegir, creo que me quedaría con los libros que compramos de fútbol, con el de Ronaldo, que está fenomenal. Y por cierto, si este contenido te gusta, like, suscríbete y comparte. Nos vemos muy pronto en una nueva cacería. ¡Chau!